Amigos, estamos de vuelta en A Bocajarro, estamos con nuestros invitados, como lo anunciamos, los exministros de Economía, Alonso Segura, y Agricultura, Juan Manuel Benítez. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. A ver, ¿con quién comenzamos? ¿No? Un poquito lo que ustedes hicieron, sienten que hicieron respecto a los trabajos de prevención que ahora nos agarró. Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, muy rápido, Cristian, gracias por la invitación. Hay unos cuadros ahí que de repente pueden pasar sobre el presupuesto. Lo primero es, yo creo que tenemos que entender que en este país históricamente nunca se ha hecho prevención. Y ahí lo que podemos ver, esto es series de cuánto se ha gastado, se ha invertido en prevención como porcentaje del presupuesto total de la República. O sea, como crece en soles, es solo para que sepa cuánto se dedicaba el presupuesto. Ok, pero ¿esto es de lo que se asignaba o de lo que se gastó en prevención? Esto es lo que se asignaba a prevención. Este gobierno ha tenido la ejecución más alta de todos los presupuestos, o sea que sería mayor la diferencia todavía. Pero lo que puedes ver ahí es que los gobiernos de Toledo y García básicamente no gastaban nada. En los años 2012 a 2014 ya hemos más que duplicado, casi triplicado la participación del presupuesto, que era más grande además, que iba a prevención. Y ya ves cómo 2015-16 despega, ¿no? O sea, vuela. Es muchísimo más, 8 veces más de lo que se hacía antes, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque se dice no ha habido recursos. Ha habido recursos, hecho mucha prevención comparado con el pasado. Y otro tema es, fíjate, el 2017 cómo cae el presupuesto de apertura. Cae la tercera parte, menos de la tercera parte, ¿no? De ese porcentaje, ¿cuánto, de ese porcentaje del presupuesto público, cuánto efectivamente se ejecutó? ¿Tienen ese dato? Se ejecuta más o menos 80%. 80%, porque al final vuelven 3.000 millones de soles, ¿verdad? No vuelven 3.000, eso es otra cosa. Esto es presupuesto de prevención. De apertura. Lo que pasa es que hay una gran confusión. En ese informe que sacó el comercio. Exacto, no tiene nada que ver. Eso es respuesta a un niño que no tuvo impacto. Entonces esa fue una partida especial para ese niño que se supone se venía. Exacto. Pero esto fue un trabajo, digamos, de prevención constantemente. Anterior. La respuesta viene ya en el 2016, cuando ya el niño pasa y deja un impacto muy pequeño. Entonces, todo lo que es prevención se ejecuta, más del 85% se ejecuta al año 2015. Y en el 2016 se reserva un dinero para, en caso de que rompan carreteras, puentes, lo que está pasando hoy día, entonces uno pueda responder. Esos eran los 3.000 millones. Esos eran los 3.000. Y los segundos 3.000. Los 3.000 que estamos hablando ya de la rehabilitación, de la respuesta. Exacto. Ese es el dinero que se reasigna, porque el niño no tiene el impacto que esperábamos, es mucho menor, y entonces esos recursos que quedan disponibles se usan en otras partidas. ¿Y por qué se reasignan, Cristian? Porque lo que hicimos es, no asignamos un presupuesto adicional para respuesta. Lo que hicimos en el presupuesto 2016 fue comprimir los presupuestos de todas las entidades públicas para hacer espacio a estos fondos de respuesta. O sea, chancamos los presupuestos. Entonces, como no hubo niño, pero toda la prevención evitó que los ríos se salieran, etcétera. Entonces, lo que se hizo cuando lo desactivan las entidades. Pero hubo un niño bastante más ligero de lo que se esperaba. Sí, claro. Entonces, cuando ya pasa y dicen niño no activo, las entidades técnicas, y ya no hay más impacto, se desactiva acá y en el mundo no hay más. Entonces decimos, ¿qué se hace con esos recursos? A ver, pero yo les pregunto, si fue tan bueno el trabajo de prevención, de acuerdo a los cuadros que me han enseñado, ¿por qué la destrucción fue tanta? Porque si hizo prevención 2014, 2015, 2016, pues el impacto no habría tenido que ser tanto como el que hemos visto de destrucción en este 2017. ¿Qué pasó con esa prevención? Te doy una explicación genérica, te puedo decir, Juan Manuel, ejemplos concretos. Esto es como las pruebas PISA, ¿ya? Como ves en esos gráficos, este país nunca hizo prevención. Hemos comenzado a hacer prevención a partir del año 2012, y ha ido incremental. Entonces, tú estás teniendo mejores resultados de prevención de lo que tenías antes. Pero igual que las pruebas PISA, estás partiendo acá y estás haciendo esto. No vamos a hacer Singapur o Japón en 3 años, ¿no? Te falta muchísimo más, pero parece que la tendencia ya la cambió este gobierno. El presupuesto de apertura es la tercera parte que el del año pasado, sí, pero eso hay que preguntárselo a ellos. Y el presupuesto del año pasado, porque sí se recortaron la plata de respuesta, pero una cuestión importante, ¿viste el presupuesto 2016? Sí. Regresa por favor al primer cuadro y me avisas cuando te damos el segundo listo. El primer cuadro que mostraste, ahí está. Este es presupuesto de apertura, pon la siguiente. Ponlo por favor. Presupuesto y cierre. Promedio de gobierno. Y ahí lo que puedes ver es los 5 años de gobierno en promedio, ¿cuánto gastaron? ¿Tú crees que con los 130 millones de soles promedio anual que gastó el gobierno de Toledo, tú tenías algo de prevención en el país? Esto, perdón, es el presupuesto de cierre. Pero, ¿cómo es el presupuesto de cierre? A ver, durante el año tú apartas un presupuesto y vas haciendo incorporaciones. Entonces, lo que ha gastado en promedio el gobierno de Toledo fue 130 millones de soles al año.
en prevención, en todo el país. El gobierno de García quita la parte amarilla porque fue respuesta a Pisco, es más o menos 350 millones, 100 millones de dólares al año de prevención en el país promedio. ¿Cuánto fue el total, perdón, del 2017-2011? O sea, ese monto 500 tienes que multiplicar porque ese es anual. No, ese es el promedio anual. Entonces, digamos, 350 millones de soles por 5 años. En total gastaron 1.750 millones de soles. En 5 años, ¿eh? Y acá lo que hemos gastado en el gobierno pasado es un promedio anual de 2.000, digamos 10.000 millones de soles, lo que es asignado de presupuesto. Ahora, para que quede claro, el presupuesto del 2016 dejamos, esos 3.000 eran de respuesta, por eso se reasignan, pero había un presupuesto de más de 2.000 millones para prevención. Ese presupuesto, una parte lo recortaron, una parte no lo ejecutaron, y en el del 2017 lo recortaron. Entonces, de nuevo hemos regresado al concepto de acá no se previene, lamentablemente. Pero la pregunta era, ¿por qué haberle dado otro direccionamiento, otro uso a esos 3.000 millones que eran justamente para paliar los efectos de la destrucción que no se dieron, si es que era claro que un niño venía? Si no era en el 2016, iba a venir este año como vino. ¿Por qué no haberle dicho, bueno, como usted me acaba de decir, como hemos empezado de cero, igual lo que hemos ido invirtiendo en prevención los 5 años del gobierno anterior es muy poco? Si ya destinamos esos 3.000, igual estamos lejísimos de la brecha que hay que cubrir. Métele esos 3.000 millones también. Por una razón puntual, Cristiano. Esos 2.000 millones los han recortado, no los han ejecutado, porque en el año, en 6 meses que te quedaban, no tenías capacidad de ejecutar más de los 2.000 que habíamos puesto. Entonces no tenía ningún sentido. Y tu problema no es de financiamiento. ¿Por qué me dices 2.000, pero no 3.000? Es que hay 2.000 en el presupuesto normal de prevención. Además de los 3.000, habían otros 2.000 en el presupuesto. Que tampoco se... No, esos son los que han recortado después de julio, esos son los que han no ejecutado una gran parte. Tú me estás hablando de este gobierno a partir de que llegó julio. Había unos 2.000 que ya podía utilizar y que finalmente no utilizó. Los 3.000 se reasignaron todavía en el gobierno de ustedes. Sí, yo lo que quería decir es que efectivamente había una brecha enorme. Desde el último niño del 98, prácticamente estos 18 años, no se había hecho prácticamente nada, lo acabamos de ver en las cifras. Solamente para porque me acabo de decir, entonces, claro, ahí por ejemplo la realidad sería que el gobierno de Ollantumala reasignó 3.000 millones de soles que era para prevención, para respuesta, que al final puede ser también para prevención, pero bueno, 3.000, por ley eran 3.000 millones para respuesta que se reasignaron, pero el gobierno de PPK reasignó 2.000 millones para prevención a otras cosas. No los 2.000, una parte de eso, exacto. Y redujo el presupuesto. ¿De cuánto más o menos? Mira, ahí están las cifras. Recortan creo que aproximadamente 500 millones. Eso hay que verificarlo porque partidas entran, partidas salen. Pero la subejecución de un presupuesto... O sea, 500 millones que decidió este gobierno no gastarlos en prevención. Que sí podían por ley gastarlos en prevención. Se podía, ¿no? Se podía. Entonces, pero acá no se trata de echar culpas. Lo que pasa es que acá están... No, se trata de deslindar la responsabilidad de cada uno. Entonces, por eso, no faltaron recursos. Entonces la pregunta es, ¿qué se hizo? ¿Cuándo hicimos la gran prevención para el niño? ¿Cuándo? Entre agosto-septiembre del 2015 y enero-febrero de 2016. La gran pregunta es, ¿qué se hizo entre agosto-septiembre del 2016 y febrero del 2017? Agarraron una pala, por lo menos para comenzar a reasignar 500 millones a otras cosas que no eran prevención. Exacto. Pero yo, dale. Quisiera referirme un poco a lo que hicimos en el caso de la prevención, porque muchos se está atacando ahí y se está diciendo que no se hizo prevención. Hubieron casi 2.500 millones de soles que se ejecutaron en prevención. El 80% que te mencioné. O sea, son 2.500 líquidos. Fueron ahí y se trabajaron casi 3.000 kilómetros de limpieza de drenes, cauces de ríos, quebradas. Esas son fotografías que han traído también. Eso es casi la Panamericana completa desde Tacna hasta Tumbes. Eso es lo que prácticamente limpiamos, para que tenga una idea la gente de cuánto se trabajó. Y además hicimos toda una adquisición que es importante hoy día. Tenemos en respuesta maquinaria del Ministerio de Transporte, maquinaria de vivienda, los helicópteros, tenemos el BAP Tacna, tenemos maquinaria del ejército. Para que entiendan. Sí, ese es de mallas. Mira, por ejemplo, esto es un caso pero nítido de cómo se ha hecho prevención. Se ponen unas mallas gigantes en 9 quebradas de Chosica. Son 22 mallas que hemos puesto. Y tú has visto, han resistido 30 huaicos, 30 van ahora, y no has visto pérdida de vidas humanas ni destrucciones grandes. ¿Por qué? Si pueden pasar la siguiente imagen, van a ver lo que están haciendo la previa. La previa entonces, perdón. Entonces, por favor, para que vean cómo actúa una malla de este tipo. Aquí también te veo... No. Hay una malla grande que está
Hay una persona, ahí están las piedras. Mira la pared de rocas que hay detrás. Esas rocas hubieran ido hacia Chosica. Esas mallas gigantes se han detenido y solamente ha pasado el líquido. Eso es prevención. Pero no se menciona sobre ese tema, no se dice nada sobre eso. Se ha desbordado algunos ríos porque son avenidas históricas. La lluvia del fin de semana ha sido más grande que la del 98. Y se dice que el río no resistía la misma cantidad de agua que en el 98, y eso también es discutible, porque en el año 98 llovió 158 milímetros y dicen que llegó a 4.400 metros cúbicos, pero ese es un cauce que está encofrado, o sea, ya tiene paredes de concreto, y nosotros lo limpiamos completo. Ahora ha llovido más que en el año 98 y están diciendo que pasa 3.000 metros cúbicos. ¿Por qué? Es imposible. ¿Por qué se han sentido? ¿Sienten que este gobierno les han achacado la responsabilidad de la destrucción de este niño costero? Yo no quiero mencionar si es este gobierno. Yo he escuchado de diferentes partes. Porque claro, en este tipo de emergencias... Pero es algo recurrente finalmente, porque realmente lo han planteado. O sea, el Estado, independientemente de que haya sido gobierno, el Estado no ha cumplido con su labor de prevención. En eso coincidimos los tres. Pero por supuesto, la historia lo está diciendo. Y nosotros lo que hemos hecho es cambiar la tendencia. O sea, por el contrario, a quien hizo algo se le está juzgando, y a los que no hicieron nada están sentados en platea tirándole piedras a los demás. ¿Quiénes son los que no hicieron nada? Bueno, ahí están las pruebas, ahí están los gobiernos anteriores. Y además, mira las cifras de damnificados. ¿Dónde está concentrado el problema? En las ciudades, porque han dejado instalarse personas en quebradas vulnerables, en zonas inundables, no han hecho drenajes pluviales, y son responsabilidades locales y regionales. Pero sin embargo, ¿a quiénes están achacando la responsabilidad? Al gobierno que tuvo acción durante 6 meses para prevenir un fenómeno como que durante 6 meses, pero durante 5 años. Ok, porque finalmente el cuadro lo muestra, pero ahí, por ejemplo, teniendo esa mayoría que tuvieron en el Congreso, se pudieron haber planteado otras potestades, digamos, otro tipo también de legislación para evitar que la gente se aglomere justamente en estas zonas de riesgo, quebradas, pero finalmente esto es algo que también a este Congreso se le tendrá que reclamar. Está normado en la ley, Cristian. Sí. Está en la ley. Y los gobiernos locales, pero bueno, ahora se está planteando que haya una sanción directa contra el gobierno local que permite justamente este tipo de cosas. Eso lo pusimos en las normas que hicimos el año pasado también, que está prohibido entregar títulos en zonas de riesgo no mitigable. No pueden titular. Sí, hay un decreto supremo. Sí, además creo que está vinculado al tema de techo próximo, que no les permite también. Eso lo pusimos claramente, ¿ok? Pero yo creo que acá, Cristian, el tema es 2 puntos que están olvidando. No es que la prevención empieza el 2015. El 2015 hicimos prevención de emergencia. Por el niño. ¿Okay? Por el niño. Específicamente. Por peligro inminente. Pero como ven en los gráficos, se comienza a prevenir desde el año 2012, desde que entró el gobierno. Y otro tema, la capacidad logística y respuesta del Estado. Los helicópteros, el Beatriz Tacna, los aviones de carga, el buque logístico, los anfibios que están sacando gente de Guaycoloro. ¿Quién los compró? La maquinaria del Ministerio de Vivienda, la maquinaria del Ministerio de Transportes, los puentes Bailey, los hospitales de campaña, las plantas potabilizadoras de agua. ¿Quién los compró? Toda esa respuesta que tiene ahora. Todo esto se hizo justamente pensando en ese niño del año pasado que al final no llegó. No, se hizo desde antes. Las compras vienen incluso pensando en repotenciar nuestra Fuerza Armada para responder en este tipo de emergencias. Cuando te hablaban de las compras militares, que acá del satélite también. No nos vamos a la guerra. El satélite no ha funcionado, parece. No, por supuesto que sí. Y el propio ministro de Defensa lo ha mencionado. Lo ha mencionado. Funciona perfecto. Lo que pasa es que no lo están usando. Sí, pero no funcionaba en el tiempo real de 24 horas. Funciona más a mediano o largo plazo. Eso fue lo que planteó, porque justamente tenían que utilizar un satélite otro. Los satélites dan vuelta. Es que hay una explicación para eso. Una vez que tú compraste el satélite, que además sirve para identificar zonas donde está húmedo, donde hay zonas inundables, eso se está haciendo en este momento, te da acceso a una especie de red de otros satélites franceses, que son 3 o 4 más que tienen satélite meteorológico, que tienen una información en tiempo real, y eso es lo que estamos trabajando ahora. Hoy día el COEN, que además lo inventamos nosotros en el gobierno anterior y que se desactivó y nuevamente se activó en enero, ese COEN ahora tiene la posibilidad de hacer alertas tempranas gracias a la información que recibe también de los satélites. Entonces, que no lo utilicen adecuadamente, ese es un tema que lamentablemente pues ya no lo podemos operar nosotros, ¿no? Pero bueno, el tema acá, Cristian, yo creo que hay que tener cuidado, porque tenemos que preocuparnos en este momento. El fenómeno del niño no ha pasado, de ocuparnos por los damnificados, por los peruanos que están perdiendo familiares, damnificados, ¿no? De eso, pero por un lado se dice todos juntos por el Perú, y por otro lado lanzan unas tremendas campañas para desinformar.
Bueno, por eso justamente les hemos dado este espacio y seguimos atentos a lo que vengan en los próximos días. Hay otros temas también pendientes de conversar. Y es importante solamente para sumar a la experiencia, más bien aprendamos de lo que hicimos. Con todo lo que pueden decir ahora, hay una experiencia. Hay mucho por mejorar, pero usted está bien, correcto, esa es la idea. Y hagamos política de Estado. Correcto. Alonso Segura, Benítez, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, gracias.